Dios mío, con toda humildad, Señor, nos acercamos a ti, agradecidos, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, háblanos conforme a tu Espíritu Santo, háblanos conforme a la voluntad de nuestro Padre, háblanos conforme tú quieras. No queremos, Señor, solamente entender lo que nosotros queramos o nos convenga, Señor. No, queremos ser enseñados por ti en cada palabra, Señor, que tú tengas para nosotros. Así que este es tu tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos también, así como todo lo que hemos hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues debo de confesarle que estoy emocionado, ya se lo había comentado, emocionado de compartir toda esta enseñanza acerca del fin de los tiempos. Es una enseñanza necesaria, clave. Nuestro mismo Señor Jesús dejó ahí escrito en Apocalipsis, bienaventurado aquel que lee y aquel que guarda las profecías de este libro. Es bienaventurado. ¿Por qué? Porque el conocer la voluntad del Señor, conocer la voluntad por venir del Señor, es algo que nos va a llenar de gozo. Estudiar el fin de los tiempos, estudiar el Apocalipsis, estudiar todos estos pasajes es algo que nos llena de gozo, de alegría. A la gente allá afuera le llena de espanto, quizá, pero para los hijos de Dios nos llena de gozo y nos llena de alegría. Amén. Disculpen un poquito mi voz, está un poquito afectada, pero lo vamos a lograr. Amén. Y habíamos comenzado la semana pasada ya con una introducción. Teníamos algunas consideraciones. Estamos partiendo de Mateo capítulo 24, su correspondiente Lucas 21 o Marcos 13, ¿sí se acuerda? Todos estos evangelios narran esta respuesta del Señor Jesús ante la pregunta de sus discípulos. Cuando le mostraron el templo, toda esa edificación, y el Señor les digo la verdad, llegará un momento en que no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos preguntan después más adelante en aquel lugar, en el Monte de los Olivos, le preguntan: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Y aprendimos hace 15 días que la clave está en entender la comparación con los dolores de parto, ¿sí? Que empiezan poco a poco hasta que son cada vez más constantes y más fuertes, porque el Señor nos da un panorama general y ahorita lo vamos a ver. Un panorama general, y usted acompáñeme. Ahora vamos a verlo en Lucas 21, ¿le parece? Lucas 21. Lucas 21, del versículo 8 al versículo, permítanme tantito, por favor, hasta el 19, vamos a tenerlo ahí listo. Y voy a leer solo algunos versículos. 21 a partir del versículo 8, dice Nueva Traducción Viviente: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y dirán: el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que todas estas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Hasta ahí.
Dice, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Veíamos, comentábamos que desde el principio de la iglesia, el ministerio de los apóstoles, han existido todas estas señales. Han existido pestes, han existido hambres, han existido terremotos, han existido sequías, han existido sin fin de estas señales. Y estoy seguro que muchos de nuestros hermanos en aquel momento decían, ya es el fin. Y ya es el fin porque la peste, y ya es el fin. ¿Sí me explico? Nosotros mismos lo llegamos a creer ahora en pandemia. Decimos, es que esto es de proporciones que no se habían visto antes, entonces ya es el fin. Pero la clave está en entender que es como dolores de parto. Son constantes, espaciados, pero cada vez van a ir en aumento. De manera que hablábamos de no entrar en alarma o en pánico. Amén. Porque el Señor nos ha dado esa clave, entender estas señales como dolores de parto. Y le dice, pero el fin no vendrá inmediatamente. Es decir, no se alarmen. Cuando vean algo de esto, no se alarmen, no sean movidos en su corazón creyendo que el Señor viene el día de mañana. Porque muchas veces, les decía, ¿verdad? Hacemos espanto, terrorismo bíblico con estas pandemias o con estos terremotos o con cosas que vivimos, no, y es que ya está encendido el cinturón de fuego y hay erupción en Indonesia y hay erupción aquí en México y hay erupción aquí y allá, y entonces el tiempo del fin viene. Sí, el tiempo del fin viene, pero solo son el principio de dolores, y estos dolores comenzaron desde tiempos que comenzó la iglesia y han ido aumentando. Eso es algo que sí es cierto, han ido aumentando y la palabra de Dios se cumple. Amén. Pero van a llegar a un punto tal que solamente esto terminará con la venida del Señor. Amén. Del versículo 8 al versículo 19, ya comenzamos a leer ahorita, estamos hablando de Lucas, tenemos el panorama general. Recuerden que nuestro Señor está contestando 3 preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? ¿Sí? Las 2 últimas van de la mano, pero es nuestro Señor contestando estas preguntas. Sigamos leyendo. Versículo 10. Luego agregó: una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá grandes terremotos y hambres y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responder o refutarles. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. El Señor está dando un panorama de toda la historia de la iglesia, de todo el panorama del fin de los tiempos, ¿sí? Porque ya estamos en los últimos tiempos, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? Lo acabamos de leer. Esa promesa de Joel que recuerda al apóstol Pedro: pero en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya estamos en los últimos días. El Espíritu Santo fue derramado hace cerca de 2000 años sobre la iglesia, y el Señor ya le llama los últimos días. La palabra de Dios ya le llama los últimos días. Así que estamos en los últimos días, ¿sí? Hay que diferenciar los últimos días del día del Señor. El día del Señor es algo diferente, es cuando el Señor ejecute su ira y su juicio sobre la tierra. Pero los últimos días es algo en lo que ya estamos y ya estamos viviendo. Amén. Ahora, aquí tenemos un panorama general: guerras, rumores de guerra, y que ya dije
como dolores de parto, irán en aumento. Pero ahora vamos a ver la pregunta: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción de Jerusalén. Así que vamos a ver la respuesta de nuestro Señor a esta pregunta. Y voy a leer Lucas 21 del 20 al 24. ¿Lo tienen? Dice: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que están en Judea huyan a las colinas, los que están en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad, pues serán días de la venganza del Dios y de las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán, y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamanten, pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada, serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Aquí nuestro Señor está contestando la pregunta: ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Vemos que el Señor comienza respondiendo un panorama general escatológico, ¿verdad? Pero ahí introduce esta respuesta, y es tan claro, hermanos, porque la misma historia nos ha dado la correspondencia. Así que no hay manera de equivocarse. Y quiero hablarles un poquito de historia. Ojalá usted pueda, se lo voy a resumir mucho, ojalá usted pueda valorar esas horas de estudio que le voy a resumir ahorita, para que usted pueda ver lo fascinante de las Escrituras, lo fascinante que es la profecía bíblica y por qué es nuestra seguridad. Amén. Bien, bajo el Imperio Romano, hermanos, en tiempos del Señor, Jerusalén estaba constantemente afectada por luchas internas. Había facciones religiosas, ¿sí se acuerda, verdad? Estaban los saduceos en el poder, estaban los fariseos también influyendo en el pueblo, estaban los celotes, este grupo radical, revolucionario, que quería por la fuerza realmente ganar la paz para Jerusalén, para Israel. Y a esto hay que sumarle que había un creciente descontento por estar bajo el yugo romano, ¿sí? Los judíos, aunque tenían cierta libertad, usted recuerda que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, ¿sí? No eran libres totalmente, ellos tenían que pagar impuestos, e impuestos altísimos, ¿sí? Si a usted hoy se le hace alto pagar 16% de un IVA, créame que ellos pagaban mucho más. Y entonces eso empezaba a ahogar el pueblo, empezaba a haber descontentos. Y transcurre el tiempo del Señor Jesús y llegamos al año 66, donde un procurador romano de nombre Floro sacó de los tesoros del templo 17 talentos como pago atrasado. ¿Usted se imagina eso? Israel atrasado con el pago de impuestos. Este procurador, que bueno, era tenido por ser duro, por ser severo, por ser injusto, pues no me pagan, entro por la fuerza a los tesoros del templo y me cobro con 17 talentos. ¿Sabe lo que eso significó para el pueblo de los judíos? Se enardecieron. Empezó, hermanos, la revuelta a tal punto que realmente expulsaron el gobierno romano por unos momentos. Los celotes, este grupo radical de revolucionarios, tomó el control, hermanos, e incluso llegaron a declarar la independencia de los judíos en el año 66, y provocó una revuelta generalizada, sublevaciones importantes, no solo en Jerusalén, sino en los alrededores. Declaran independencia de los judíos, estamos en el año 66, y por supuesto los romanos no se iban a quedar quietos, ¿verdad? No se iban a quedar quietos por el temor a que haya más sublevaciones, más insurrecciones, y en ese mismo año Roma avanza contra Jerusalén para recuperar el control.
Algunas fuentes hablan de 20,000 soldados, otras hablan de 30,000 soldados para recuperar Jerusalén. Y bueno, Roma llega a Jerusalén año 66, asedia por unos días, pero la resistencia judía era importante y estaba bien plantada. Y sin explicación alguna, hermanos, Roma se retiró e incluso fue perseguido algunos kilómetros a la redonda, los romanos, por los judíos, principalmente al mando los celotes, esta secta, este grupo revolucionario que era radical y que querían imponer el reino de Dios por la fuerza, ¿sí? Roma se retira, aunque se le estaba poniendo difícil, pero tenía posibilidades. Inexplicablemente se retira, pero le voy a dar mi opinión de por qué se retira. Los judíos los persiguen, pero esta fue una oportunidad, hermanos, porque muchos cristianos se salvaron al seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles instrucciones? Lucas 21, 20 al 21. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, los que estén en Jerusalén deben salir y los que estén en el campo deben volver a la ciudad. Esa fue la oportunidad que el Señor propició para que los cristianos obedecieran a la recomendación del Señor Jesús y salieran. Porque no había manera de detener la destrucción de Jerusalén. No había forma, el Señor ya lo había profetizado. Entonces, hermanos, muchos cristianos huyeron de Jerusalén, salieron de Judea, salvaron sus vidas y el evangelio fue esparcido más allá de ese territorio. Es algo increíble, hermanos, lo que el Señor les había avisado, lo que el Señor les había advertido. Bueno, pero como les dije, Roma no quitó el dedo del renglón. En el año 67, del 67 al 69, hermanos, Roma regresó contra los judíos y fue recuperando terreno poco a poco. Con Flavio Vespasiano, quien tras la muerte del emperador Nerón en el 69, él regresa porque se le abre un camino para ser emperador. Vespasiano. Y entonces él regresa para ascender al poder, se le abre un camino y deja en esa campaña para recuperar Jerusalén a su hijo, Tito Vespasiano, el general Tito Vespasiano. ¿Por qué le cuento todo esto? Le voy a decir, es importante. Vespasiano es emperador y entonces quien queda al frente es su hijo, un príncipe. ¿Estamos de acuerdo? El príncipe Tito Vespasiano queda al frente para recuperar Jerusalén. Entonces él continúa el trabajo, hermanos, y en el año 70 Tito toma Jerusalén, destruye el templo, profanan el templo obviamente, y sus soldados enardecidos destruyeron el templo aún en contra de las órdenes del príncipe Tito. ¿Sí? Este general, príncipe, no quería que destruyeran el templo, pero era tal la furia de los romanos contra los judíos que aún en contra de las órdenes de Tito, o sin ser el deseo de su general, arremeten contra el templo, lo destruyen, le prenden fuego y no queda piedra sobre piedra. ¿Sabe por qué su general no los pudo detener? Porque ya estaba profetizado. Porque el Señor Jesús dijo: ¿ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Y cuando el Señor manda, cuando el Señor dispone, aún los impíos son instrumento para llevar a cabo la voluntad del Señor. Amén. Aún los que no conocen al Señor son usados para ejecutar su voluntad. No podía dejar de cumplirse las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 21:6, cuando dice: no quedará
piedra sobre piedra. Puedo imaginar, esto es una invención mía, los soldados pasando al lado del general y el general queriendo detenerlos y ellos destruyendo el templo. ¿Por qué? Porque Dios había hablado. Amén. Años 70. Y también esto lo vemos en Daniel 9:26. ¿Se acuerda que le dije por qué es importante que me ponga atención? Daniel 9:26. Estamos en la profecía de las 70 semanas. ¿Se acuerda que las comenzamos a estudiar? Daniel 9:26 dice lo siguiente: después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, es decir, al Señor Jesús. Pero, mire, vamos, acompáñenme en Reina Valera, por favor, lo podemos poner. Daniel 9:26. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y la guerra durarán, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Se da cuenta de esto? ¿Se da cuenta de esto? Gracias. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Es algo increíble. Nos está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de que se quitará la vida al Mesías en el tiempo preciso. ¿Se acuerda que lo estudiamos? Pero después nos da otro detalle. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario, destruirá la ciudad. ¿Quién destruyó? El pueblo. ¿Sí lo ven? No dice que destruyó el príncipe. ¿Quién destruyó? El pueblo de un Tito Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano, príncipe. Por eso le digo, es importante. Gracias. Es importante poner atención en los detalles, porque, hermanos, la palabra de Dios es tan precisa. Es tan precisa. Vamos a... sé que por años hemos quizá interpretado de manera diferente las 70 semanas de Daniel. Y de hecho, yo tenía un panorama escatológico diferente, pero cuando comencé a prepararme para esta serie, hermano, créame que las cosas son más claras. En las escrituras son tan claras que, por lo menos lo que respecta a nuestra responsabilidad como iglesia. Amén. Ahorita les voy a comentar más de eso, pero sigamos. Dios tenía que encargarse de dar por terminado el sistema de antiguo sacrificio, el sistema antiguo de sacrificios, porque ya todo estaba cumplido en Cristo. Amén. El Señor cumplió la destrucción de Jerusalén según su palabra, según su profecía, Daniel 9:24, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario y la ciudad, y vemos cumplido, y era necesario que se cumpliera esto, hermanos. ¿Por qué? Porque ya todo estaba cumplido en Cristo. No tenía razón de ser que siguiera levantado un templo y sacrificios, ¿verdad que no? Ya se habían cumplido en Cristo. Y volvamos a Lucas 21:24. Lucas 21:24 dice lo siguiente: los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Hermanos, tras la caída de Jerusalén en el año 70, los judíos fueron esparcidos por toda la tierra, ¿sí? Y serán llevados cautivos
a todas las naciones, ¿sí? Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y así ha sido, hermano. Jerusalén ha sido la manzana de la discordia en manos de romanos, después pasó a manos de árabes, después pasó a manos de cristianos, la vuelven a tomar los árabes, vienen las cruzadas y la recuperan otra vez los cristianos. Hermanos, Jerusalén ha sido hollada por los gentiles por todos estos 2000 años, cumpliéndose fielmente la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jerusalén ha sido hollada por los gentiles, ha sido pisoteada y ha estado en manos de uno y de otro. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dijo. Amén. Y fue destruida tal como lo dijo, porque el Señor así lo dejó escrito. Amén. Todo esto mientras el tiempo de la salvación se cumple. Este es el tiempo de los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. El tiempo de la salvación a todo el mundo. Amén. No había necesidad de más sacrificios. No tenía razón de ser un templo ahí. Por eso es destruido. Hermanos, Dios tiene cuidado de todo. Dios cuida perfectamente de todo. No hay nada más firme que su palabra. Lucas 21, versículo 33. Dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. No hay nada más firme que la palabra de Dios, hermano. Se cumple. La Biblia es el libro de los libros. No es comparable con ningún otro libro. No existe. Cualquier otro libro es sabiduría humana, es invención humana, pero la palabra de Dios es tal cual, lo que Dios ha dicho. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, ¿por qué seguimos buscando seguridad en otros lugares? Muchas veces. ¿Por qué seguimos buscando seguridad en otras partes si solo encontramos seguridad en la palabra de Dios? Tristemente seguimos buscando nuestra seguridad, hermanos, a veces en relaciones que no nos convienen, ¿sí o no? En relaciones que no nos convienen, en relaciones que en lugar de acercarnos al Señor nos van a alejar de Él. Seguimos buscando la seguridad en las relaciones. Es que estoy en la edad de pues, no sé, tener una chica, y buscas ahí la seguridad, buscas ahí el amor. No vas a encontrar ahí seguridad, nada. La única seguridad la encontramos en la palabra de Dios. Otros buscan la seguridad en la prosperidad, ¿sí o no? Buscamos seguridad en la prosperidad. Otros en los médicos. Ay, no, es que no me gustó, voy por una segunda, voy por una tercera, cuarta opinión, porque quiero estar seguro. Hermano, la palabra de Dios es tu seguridad. Otros buscan seguridad en los seguros médicos. Ay, es que si no tengo seguro médico, ¿qué va a hacer de mí? ¿Sí o no? Procúralo. Pero no busques tu seguridad ahí. Si puedes tenerlo, tenlo. Tramítalo, no te estoy diciendo que no, ¿verdad? Tramítalo, tenlo. Esa no sea tu seguridad. Créame, hermano, los hombres están confiados de los miles y millones de pesos que hay en sus cuentas, porque saben que si viene la calamidad, el dinero responde. Saben que si se enferman, el dinero responde, pero no a todo, ¿verdad? No a todo. ¿Cuántos millonarios mueren? Hermanos, ¿en qué buscamos la seguridad? Otros buscan la seguridad en un retiro. Vuelva a lo mismo. Si lo puedes tener, no puedes. No bases tu seguridad en Él. No bases tu confianza en Él. Porque de aquí a mañana, hermanos, se revuelve el país, se cae el sistema de pensiones, se cae el sistema de todo, y mira, todo se va. Ni un retiro es tu seguridad. La seguridad que tenemos es la palabra de Dios.
procura todo eso, pero confía en el Señor por sobre todas las cosas. Amén. Él ha trazado, hermanos, el destino de este planeta, de este mundo. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas. ¿Se acuerda de esa palabra, determinadas? Dios es el que ha trazado, y eso nos debe de llenar de seguridad. Así que, hermanos, no vivamos para los logros de esta vida como si fuera eterna. Más bien hagamos como los que salvaron sus vidas por obedecer a Cristo, por obedecer sus palabras. Lucas 21:34. Esto es para nosotros. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es confiar en la palabra del Señor, hacerle caso a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo le pido al Señor que realmente me ayude a poder compartir, transmitir más bien la emoción que da de estudiar la exactitud y la veracidad de su palabra. ¿A cuántos realmente se les hace sorprendente ver el cumplimiento tan exacto de las profecías bíblicas? Es algo, hermanos, impactante, es algo impresionante. Así que acabamos de ver la respuesta de cuándo sucederán estas cosas. El Señor les dio la señal. Jerusalén fue rodeada de ejércitos, 20,000, 30,000. El Señor les dice: huyan porque van a destruir todo. Viene Tito, príncipe, y destruye en el año 70, y se cumple todo como el Señor lo dijo. Amén. Bien, vamos a seguir adelante. No voy a terminar la siguiente parte, pero vamos a continuar. Y Lucas 21:27. Vamos a hablar sobre la venida de Jesucristo, la venida del Hijo del Hombre. Lucas 21:27 dice: entonces todos verán. ¿Quiénes? Todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Las preguntas de los discípulos, hermanos, es: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Se acuerda que lo que realmente ellos estaban preguntando no era por la segunda venida de Cristo? ¿Verdad que no? Porque ellos ni siquiera se imaginaban que se iba a ir. Todavía no les cabía en su corazón que él iba a morir, mucho menos que iba a resucitar, y mucho menos que se iba a ausentar por siglos y que iba a regresar. No, ellos le estaban preguntando: ¿qué señal habrá de tu manifestación gloriosa como Mesías? La palabra venida viene del griego parusía, les comentaba, que significa presencia. Entonces ellos estaban preguntando por su manifestación como Mesías. Se dirigían a Jerusalén, estaban en Jerusalén. El Señor había quitado a los cambistas, a los comerciantes del templo. Era algo que el Mesías se supone que tenía que hacer. Entonces ellos dijeron: es el tiempo. Señor, ¿cuándo? ¿En qué momento? Todo Israel estaba pendiente de Cristo porque creían que era el momento de su manifestación gloriosa como el Mesías libertador. Amén. Y bueno, vamos a estudiar las otras preguntas. ¿Qué señales habrá del fin de tu venida? Pero antes de estudiar la respuesta, que son las señales, hermanos, quiero que hablemos de la venida del Señor. Quiero que hablemos de la venida del Señor. Y es que, hermanos, la mayoría de los cristianos alrededor del mundo creen, y por muchos años yo creí también, en este arrebatamiento secreto, que de repente desaparecieron un montón de cristianos, y entonces se da la tribulación. 7 años aquí, ¿verdad? Hasta hay por ahí una canción que yo también crecí con ella, y una joven va gritando:
¿verdad? ¿Qué va gritando? Mamá. Y abajo los que se quedan dicen: no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Hemos creído, hermanos, por muchos años en ese rapto secreto donde la gente dice: ¿qué pasó aquí? Y comienzan 7 años de tribulación. Quizá en esa tribulación se cree, o muchos creen, puedan tener una segunda oportunidad los que se quedan. Puedan tener una segunda oportunidad, les cortan la cabeza y pues bueno, segunda oportunidad. Y después es la segunda venida de Cristo. O sea, primero el arrebatamiento, 7 años, tribulación, bodas del Cordero, después la segunda venida de Cristo y después el reinado milenial de Cristo en la tierra. Eso es lo que la mayoría de los cristianos hemos creído a lo largo de los años. Yo mismo lo había creído a lo largo de varios años. Pero al estudiar la palabra de Dios, hermano, no puedo seguir creyéndolo tal cual. Pero quiero recordarle que hay diferentes posturas en el esquema escatológico. Y esto no significa, hermanos, que unos tienen la verdad y otros no. Hay diferentes posturas. Y yo no le voy a hablar aquí de términos y de escuelas de pensamiento y de la postura esta y la postura la otra, pero las conozco. El esquema dispensacional, donde se divide la historia del hombre en dispensaciones, y la última dispensación de estas es el milenio. Bueno, es una buena guía para entender la historia de la humanidad. Tiene una división que es premilenialista, con rapto pretribulacional, mesotribulacional, posttribulacional, es decir, que la iglesia se va antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Conozco todos esos términos, conozco todas esas posturas, hermanos, las he estudiado, pero no es mi interés darle aquí todo un seminario de posturas escatológicas. Conozco la postura amilenialista, aquellos que creen que no habrá milenio terrenal en la tierra, sino que ya estamos en un reino inaugurado. Conozco todo esto, hermanos, pero usted sabe que no me gusta aquí teorizar mucho, ¿verdad? Quiero que nos enfoquemos en lo práctico para la iglesia. ¿Qué es lo que nos toca como iglesia? Recordemos que aunque haya diferentes posturas, hermanos, no es para dividirnos como cuerpo de Cristo, y que el orden de las cosas futuras no es una doctrina fundamental, ¿sí? El orden de las cosas futuras no es una doctrina fundamental. Y hago hincapié en el orden, porque todos los cristianos debemos creer que Cristo viene por su iglesia. Amén. Todos los cristianos debemos creer en una eternidad, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Amén. Todos los cristianos debemos creer en esa nueva Jerusalén que desciende de los cielos. Amén. Todos los cristianos debemos creer en la resurrección de los muertos, resurrección de vida y resurrección de condenación. Amén. Todos los cristianos creemos que el anticristo, que es la bestia, y el falso profeta y Satanás serán arrojados al lago de fuego. Todos creemos en eso, sí. Pero el orden de las cosas, hermanos, no es doctrina fundamental. Ahí es donde hay diferentes posturas. Y una cosa es segura, hermanos: todas las posturas tienen baches, todas las posturas tienen huecos que no se pueden explicar, porque, hermanos, como diría el hermano Paul Washer, vamos a entender muchas cosas del Apocalipsis hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que creíamos del Apocalipsis estábamos equivocados. El ángel le dice a Daniel, en Daniel 12, le dice: Daniel, tranquilo, estas cosas están selladas hasta el tiempo del fin. Así que, hermanos, hay cosas que no podemos entender, hay cosas que no podemos dilucidar claramente el orden de ellas, pero la palabra de Dios nos ha dejado claro aquello que debemos de tener claro para vivir cada día. Amén. De verdad, hermanos,
yo les enseño con temor y temblor lo que considero es lo más seguro para que estemos apercibidos, para que no nos relajemos. Y si lo creo es porque también considero que tiene más respaldo bíblico. La postura que yo les voy a dar es porque yo considero que es lo que tiene más respaldo bíblico. Y antes de las señales, hermanos, vamos a hablar de la de la venida de Cristo. Vamos a hablar de la venida de Cristo porque es importante que entendamos cómo va a ser. Quiero que lo dejemos hasta aquí por ahora. Ya no me va a dar tiempo. Traigo alrededor de 12 versículos que hablan de la venida de Cristo y donde quiero que juntos veamos qué dicen las Escrituras acerca de la venida de Cristo. ¿Es secreta? ¿Es una venida secreta? ¿De pronto todos desapareceremos? ¿Gritará la joven, mamá? ¿Sí va a ser así? ¿Van a estar 7 años de la tribulación? ¿Va a surgir un hombre que se llama el anticristo? ¿Lo vamos a ver? ¿No lo vamos a ver? Pero vamos por partes. Así que, hermanos, lo vamos a analizar. Traiga su Biblia, por favor, traiga para anotar. Dentro de 15 días vamos a ver todos estos pasajes, porque créame, cuando yo estudiaba a profundidad todo esto y veía que no encajaba en mi esquema escatológico en el que fui enseñado, aún en mi tesis de instituto, que yo dije es esta por esto y lo otro, ahora desharía mi tesis del instituto porque ya no me cuadra al estudiar a profundidad las Escrituras. Pero es algo, hermanos, que nos va a llenar de gozo. Es algo que nos va a llenar de alegría, de expectativa, nos va a llenar, y espero poder transmitirles ese gozo que da estudiar la palabra de Dios. Y entonces podremos decir, como Apocalipsis, en Apocalipsis 21 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Si ven, Señor Jesús. Amén. Si pude, hermano, empezarle a inquietar, busque pasajes acerca de la venida del Señor. Le voy a dar pistas. Lea las cartas a los tesalonicenses. Lea primero a los Corintios 15. Y las demás las vemos aquí. Y usted vaya viendo cómo la palabra de Dios describe la venida del Señor. Amén. Bien, vamos a dejarlas aquí, hermanos. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor por su palabra? Señor, gracias en esta tarde por la oportunidad de estudiar tu palabra. Padre, yo podría seguirme horas exponiendo, Señor, esto que es tan apasionante, pero tenemos que respetar un tiempo, Señor, y te pido que por favor inquietes el corazón de cada uno de mis hermanos respecto a tu venida, respecto, Señor, a la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Porque, Señor, es un libro de consuelo, es un libro de paz, es un libro de alegría, Señor, para los redimidos. No es un libro de horror y terror como el mundo lo tiene. Señor, que todos nosotros podamos ser movidos, Señor, en nuestro corazón a entender tu voluntad para tu iglesia, Señor, en los últimos tiempos, y anhelemos tu venida, Señor, por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla. Gracias, mi Dios, porque podemos ver el cumplimiento fiel, Señor, de esta profecía. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Podemos ver en la historia, Señor, que la profecía se cumplió perfectamente. Hoy no hay piedra sobre piedra, Señor, que pueda dar rastro, Señor, de lo que fue aquel templo de Herodes. No hay, porque tu palabra se cumple, Señor.
aún en contra de la voluntad de los hombres, Señor, como este general que no quería la destrucción del templo, Señor. El pueblo, Señor, de un príncipe que había de venir tenía que destruirlo, porque tú así lo habías dicho. Y fue arrasado, Señor, y Jerusalén juntamente. Padre, porque tu palabra es firme, porque tú dijiste que vendría juicio sobre esa tierra, Señor, y juicio vino sobre esa tierra. Padre, que de la misma manera nosotros podamos descansar en la seguridad de tu palabra, porque tu palabra, Señor, tiene para nosotros grandísimas y preciosas promesas en las cuales puede descansar nuestra alma, Señor. Podemos descansar en ellas. Gracias, Señor, porque podemos descansar en que tu palabra se cumplirá. Puede pasar el cielo y la tierra, pero tus palabras permanecerán. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Y te pido que si alguno de mis hermanos, Señor, tiene su seguridad puesta en cualquiera cosa que no sea tu palabra, tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que pueda volver a ti, que pueda quitar, Señor, ese ídolo de su corazón y refugiarse, Señor, en tu presencia y confiar en tu palabra por sobre todas las cosas. Porque pensamientos de bien y no de mal son los que tienes, Señor, acerca de cada uno de nosotros, para darnos el fin, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Despídenos, Señor, en esta tarde con tu bendición. Guárdanos en esta semana que inicia y prospéranos según tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero nosotros no somos de los que se apartan hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Hebreos 10:39. Hermanos, que el Señor les bendiga. Salúdense y por favor, lean estos pasajes. Créanme, hay gran riqueza del Señor para nosotros. Amén.